Desde el martes en la noche, pero sobre todo desde la madrugada de hoy, se ha realizado en el Estado de México uno de los operativos más amplios en términos de seguridad en mucho tiempo y que involucra y persigue tanto a grupos criminales como a los llamados sindicatos, que en realidad son instrumentos de extorsión. También persigue a algunas autoridades municipales. Es un operativo para romper con lo que se denomina el huachicol del agua, la extracción y la venta ilegal del agua. Son los grupos que explotan el agua de la misma forma que se roban el crudo, los derivados del petróleo, los combustibles. Son los que le venden a usted, por ejemplo, pipas de agua, donde hay escasez de agua en todo el Valle de México, incluyendo, por supuesto, la Ciudad de México, agua que es extraída ilegalmente y se vende a precios muy por encima de su valor real. Abarca el operativo 49 municipios mexiquenses y 200 tomas clandestinas de robo de agua. El operativo, la parte esta central del operativo, comenzó a las 3 de la mañana del día de hoy. Está encabezado por la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Bueno, y recordemos que desde los gobiernos de Fox el agua es considerada un tema de seguridad nacional en México y se ha convertido en una mercancía, una materia, un commodity, como dicen los especialistas, cada vez más disputado, legal e ilegalmente. Son imágenes de la Operación Caudal, un operativo sin precedentes para combatir las redes del comercio ilícito del agua en el Estado de México. Desde las primeras horas de este viernes, elementos de la Fiscalía del Estado de México, Secretaría de Seguridad Federal, militares, marinos y Guardia Nacional, así como corporaciones municipales, comenzaron la operación. Las acciones se llevaron a cabo simultáneamente en 48 municipios mexiquenses, donde se intervinieron más de 200 pozos y tomas de agua relacionados con la extracción, sobreexplotación, distribución, acaparamiento y venta ilegal. De acuerdo con las autoridades, se aseguraron 322 pipas de diferentes capacidades, 37 vehículos y 7 personas en flagrancia. Los operativos que iniciaron días atrás y en los primeros minutos de este viernes se coordinaron las acciones. Continuarán los siguientes días con el objetivo de interrumpir la cadena de comercio ilícito del agua. Esta operación tiene todo un trabajo de inteligencia detrás, lo que permitió elaborar diversos expedientes de investigación para identificar inmuebles, sindicatos, grupos y personas involucradas. En la investigación y análisis del mercado, se advirtió que mientras el costo promedio es de 1,131 pesos por cada 10,000 litros para uso doméstico, en la región de Ecatepec es comercializada con sobrecosto del 59%, en Cuautitlán con 31.4%, Tlalnepantla 32.42% y en Toluca con 10%. Estos porcentajes se incrementan para el uso industrial y residencial de alta plusvalía, donde de acuerdo con las denuncias se llega a pagar más de 3,500 pesos. Este ilícito también representa un riesgo para la salud, debido a que el agua extraída de los pozos clandestinos no era procesada para potabilizarla, solo la cloraban, lo que podría causar afectaciones a la población. Para la distribución a través de prácticas de acaparamiento, utilizaban pipas de diferentes capacidades, incluso tipo tráiler denominadas salchichas. Además, la ciudadanía era obligada a comprar solamente a los transportistas agremiados a alguna organización. Para ello, identifican sus transportes con logotipos y calcomanías. Detrás de estas actividades ilícitas se tienen identificadas organizaciones sociales con fachada de sindicatos, como los autodenominados Unión de Sindicatos y organizaciones nacionales como USON, la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, conocida como ACME, Los 300 o Unión 300, Libertad, 25 de marzo, 22 de octubre y La Choquiza, entre otros, así como comisariados ejidales particulares o en complicidad con autoridades. Además, se tienen identificados a 16 objetivos por extorsión, entre ellos Ricardo Mendoza, dueño de la empresa Transporte Martínez, Juan Ortiz Granados, líder de la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México y vocero de Sindicatos Unidos por la Transformación de México, Guillermo Romero, integrante del Sindicato 22 de octubre, Cristian Jesús Castillo, alias Jimmy, secretario general del Sindicato 22 de octubre y regidor en el municipio de Chalco, así
así como Ricardo Chávez, integrante del grupo delictivo La Choquiza. La industria, como usted vio, del huachicol del agua está muy generalizada, es un negocio millonario, está íntimamente relacionada con el poder político. Ahí participan empresas, autoridades municipales, sindicatos, estos sindicatos extraños que operan en muchas partes, pero particularmente en el Estado de México, como mecanismos de extorsión y de distribución de mercancías para el crimen organizado. ¿Cómo lo hacen? Vía los consejos de participación ciudadana. Los consejos de participación ciudadana controlan sobre todo los pozos de agua y ahí lo dirigen los municipios, se ponen de acuerdo con los sindicatos o los sindicatos cooptan los consejos o el crimen organizado directamente los cooptan o se corrompen y ahí es donde surge el negocio. Por ejemplo, si tienen los pozos, vamos a poner un ejemplo, un pozo que tiene el permiso para extraer 10.000 litros diarios de agua, se extraen miles más diariamente sin que nadie lo controle. Lo controla el consejo y el consejo está controlado a su vez por grupos que se han amafiado. ¿Cómo se roba el agua? Por todo. Se extrae simplemente del pozo o se roba de sistemas de ramificaciones, también de conexiones ilegales. Es lo mismo que ocurre con el huachicol de crudo o sus derivados, pero de esta forma. Se extrae de todas las formas posibles, desde los llamados popotes, que son pequeños robos de agua, hasta grandes conexiones. El medio de operación, como decíamos, son los sindicatos. El Sindicato Libertad en el oriente del Estado de México y de la Ciudad de México es paradigmático en este sentido. El instrumento más utilizado son las pipas. Una pipa de 10.000 litros de agua debería costar, según el precio definido por las autoridades, unos 1.130 pesos. Pero esa agua se extrae ilegalmente y se está vendiendo, por ejemplo, hoy actualmente en 1.800 pesos en Ecatepec, 1.600 pesos en Cuautitlán, y eso en las zonas más populares. En las colonias más residenciales del Estado de México, de la Ciudad de México, se venden esas pipas por muchísimo más dinero. Estos grupos también organizan reacciones sociales en contra de los operativos, asegurando que se dejará a las comunidades sin agua. En realidad es al contrario. Esos grupos son los que distribuyen el agua, pero son los que le están robando el agua y secando los pozos, dejando sin agua a las comunidades y a las personas en todo el Valle de México. El operativo se realiza en 200 puntos, 150 cateos ya habían sido judicializados previamente, se están realizando simultáneamente 8 cateos cada 2 horas en los 49 municipios que están intervenidos. Hay que insistir y vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, un negocio millonario, Viviana, y un tema que atañe, como tú decías, directamente a la seguridad nacional. Y sigue habiendo provocaciones porriles y políticas en la UNAM, siguen cerradas y en paro varias escuelas y facultades, sigue habiendo inexplicables amenazas de bomba, siguen presentándose pliegos petitorios con demandas inverosímiles, siguen apareciendo personajes encapuchados que quieren tomar las instalaciones y siguen habiendo intentos de intervención de grupos políticos de Martí Batres, entre ellos Citlali Hernández, precisamente en la universidad. La máxima casa de estudios sigue bajo asedio. El acoso e intereses políticos en la UNAM pretenden colapsar el desarrollo universitario. Sujetos que no pueden identificarse como estudiantes, además de decenas de grupos porriles, sigue con los planteles cerrados provocando el paro de escuelas y facultades. Insisten en pliegos con demandas que han sido atendidas puntualmente por las autoridades universitarias. Las otras son inverosímiles. Lo cierto es que día a día sujetos embosados siguen amenazando a la UNAM con tomar todas las instalaciones. Incluso siguen las notas sobre artefactos explosivos en los planteles. El fin de semana, cientos de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México denunciaron que se encuentran bajo amedrentamiento y asedio, por lo que convocaron a tomar una deliberación pronta para volver al trabajo con normalidad.
Además, denunciaron insultos y maltratos que algunas autoridades han sufrido por parte de ciertos grupos. Agresiones a las que han seguido mensajes intimidatorios que se publican en redes sociales, además de notas anónimas en baños y escaleras. Sin embargo, la universidad sigue adelante y trabaja todos los días para garantizar la seguridad en todos sus planteles. Por lo pronto, reforzó las acciones en los 5 planteles del CCH y posteriormente lo hará en sus 9 escuelas preparatorias. Pese al esfuerzo de la comunidad universitaria por seguir con sus actividades, diversas voces oficialistas señalan que no es momento de regresar a la normalidad. Se trata de grupos políticos que saben que el deterioro del ambiente en la UNAM genera graves daños a la formación de jóvenes identificados con las mejores causas de la justicia social y la democracia. Diversas voces señalan al director del ISSSTE, Martí Batres, como uno de los personajes que podría estar detrás de estos grupos, además de Citlali Hernández, exsecretaria general de Morena. La UNAM, la universidad, desde hace muchísimos años, desde hace más de 60 años, ha sido un foco muy importante desde donde se hace política. De ahí surgieron varios personajes que están en la política hoy. Es un lugar de crecimiento, de mucho apoyo a los jóvenes y hoy, por supuesto, el gobierno actual que ha buscado que no haya contrapesos contra ellos, que se han acabado incluso con la reforma judicial, con todo lo que han podido hacer, quieren también de alguna manera enfrentar e ir contra la autonomía de la UNAM. Es una tristeza. ¿Por qué? Porque la universidad es lo más importante que tenemos. Y como veíamos, las escuelas que dependen de la UNAM son escuelas que han formado a millones de mexicanos de una manera ejemplar. Vemos estas nuevas escuelas por las cuales los quieren sustituir, que más bien son escuelas de ideología y simplemente que no tienen nada más. Y bueno, es una tragedia que los directivos de la UNAM se defiendan, que la ciudadanía defendamos nuestra universidad, porque es de lo más valioso que tenemos, la educación, para que sí pueda haber un cambio en la escala, un cambio en la vida de millones de mexicanos. Y vamos a otro tema. En México y en muchos otros países existe una relación extraña, no siempre comprendida, entre la violencia, el crimen y la política. Y de eso precisamente van a hablar el día de hoy Jorge y el maestro Raúl Quintanilla en La Hoguera del Poder. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando. El crimen, la violencia, la política siempre han tenido vasos comunicantes. Lo vemos en todos lados. Hay muchos políticos que han hecho del crimen, de la violencia, de la seguridad, su carrera política. Así sean. El mejor ejemplo es el señor Bukele en El Salvador. Pero hay muchos que con otra ideología diferente a las de Bukele también lo hacen. A mí me llamó mucho la atención esta semana, por ejemplo, la forma en que fue recibido Omar García Harfuch en el Senado. 15 minutos tardó en llegar ahí a donde se iba a sentar, en la comparecencia que tuvo, de saludos, de oficialistas, opositores, la comparecencia. Se cruzan la violencia, la política, la seguridad, el crimen se suelen cruzar. Maestro Raúl Quintanilla. ¿Cómo le va, mi querido señor? ¿Cómo está usted? Muy bien. A ver, ¿cómo lo ves este tema? Que vaya, es interesantísimo porque se construyen y se destruyen carreras políticas a partir del crimen, la seguridad, la violencia, de cómo se afrontan el crimen y la violencia. Es un tema interesantísimo, maestro. Usted ha sido alguien que ha manejado muchísimo la seguridad. Usted tiene una frase que a mí siempre me retumba, Justicia Inútil, que es el título de un libro, que me parece un título verdaderamente espléndido. Desde hace muchos años, esto ha sido un elemento clave de la conciencia y de los sentimientos humanos. Hay un término que se llama aporía, maestro. La aporía es aquello que no tiene solución, lo que no va a tener posibilidades algún día de llegar a arreglarse o a solucionarse. Eso es una aporía. Una gran aporía en el derecho es la relación entre el poder y la justicia, cómo llegar a balancearlo, las leyes y la justicia. Pero ¿qué provoca la aporía, maestro? En los seres humanos provoca lo que se determina un concepto que se llama la búsqueda interminable.
la necesidad de poder llegar hacia algo y poder nunca dejar de luchar para poder resolver esa aporía. Es como una constante búsqueda, una infatigable necesidad de seguir resolviendo y sobre todo nunca claudicar. Si algo ha creado el ser humano para tratar de vivir de manera civilizada, y eso fue el gran espíritu del nacimiento de este concepto, se llama política. O sea, la política es uno de los conceptos más importantes que hay en los seres humanos en la historia de la humanidad. Y además de que está muy desprestigiada. Y a eso voy, es muy maestro. noble. A eso voy. Nace como muy noble. A eso voy. Necesitamos tener economía para que haya democracia, salud para que haya una economía adecuada, educación para tener un ocio civilizado y que la sociedad se mueva, una cultura que permita de alguna manera el arte y el entretenimiento y sobre todo una política a la altura de los países que ellos crean y se merecen una estructura de vida verdaderamente desarrollada. La política es un gran ejemplo. Está muy desprestigiada, maestro, porque la gente confunde la política con los políticos, que son dos conceptos distintos. Uno es una forma embellecida de manejar las ideas a través de las leyes y su interpretación para encontrar verdades que puedan servirte durante un momento, un instante o un espacio de tu vida. Y los políticos son una especie que dura y que tiene un fin. O sea, como los géneros humanos, como todos los humanos en la vida, por fortuna tenemos una fecha de caducidad y una fecha de muerte para poder cumplir ciclos. La política... Algunos políticos la alargan demasiado. No, maestro, aquí nadie se acaba, es un resucitadero espantoso. Pero ¿a qué voy? La más importante de las políticas, lo que significa crear política, hacer una política, es establecer una serie de ideas para que la gente viva seguro. Eso era exactamente lo que te iba a comentar. Todos esos instrumentos, esos principios que tenemos para vivir en una sociedad, la educación, la salud, la economía, la propia política, se desvanecen si no hay seguridad. No hay, maestro. Por eso los clásicos ponen Weber y demás ponen la seguridad como la razón de la creación del Estado. Max Weber decía, 30 personas te pueden desquiciar una ciudad moderna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la posibilidad de caos. La política necesita básicamente de ideas, de sentido, de proyecto y de entendimiento, de creación, de futuro. Siempre he pensado, primero las medidas, luego la política. Aquí en este país es primero la política y luego las medidas. Entonces todo viene siendo como distante de la realidad, maestro. Entonces, ¿para qué tenemos una política? Para poder hacer un balance y un sentido de las determinantes humanas. Vaya, al fin de cuentas, con elementos de justicia. Existe una justicia en los países islámicos, creo que te cortan una mano, te hacen una serie de cosas y según ellos es efectiva, ¿verdad? Luego también existe un tipo de política que viene de nuestra cultura española donde la Inquisición es importantísima y ahí queda marcado durante siglos que la justicia y el sistema penitenciario es para rehabilitar a un ser humano, cosa que los norteamericanos con su sistema de creación y de manejo de justicia, lo primero que le hace es que le quita los derechos a los que rompen los elementos de justicia y los últimos son sus amigos los suecos y los noruegos que ya son completamente te dejan salir y regresas, te dan libros. Para ciertos delitos tú puedes establecer la fecha en la que quieres entrar a prisión, pero bueno, pero funciona en ciertos ámbitos. En una sociedad civilizada. Ahora, hay temas que en buena medida se basan en la percepción, porque lo hemos insistido toda la semana en eso, bueno, desde hace tiempo, pero esta semana mucho. Tú puedes tener avances en la política de seguridad, pero la gente la tiene que ver, tiene que tener la percepción de que se siente más segura. Si no, esos avances terminan siendo inútiles. Y pasa con esto lo que tú dices, quizás Suecia, Noruega, esos países pueden tener elementos de inseguridad, tienen asesinos seriales, tienen problemas como tienen otros países, pero la percepción de la gente, exactamente, la percepción de la gente
es de que el país es seguro. El golpe que le dieron con la muerte de Olof Palme, la muerte de su primer ministro, conmocionó porque rompió en parte esa percepción. Exactamente. Y ahora, maestro, ¿qué es lo que hace que un político sea un gran personaje? Su cercanía. Pero la cercanía no es una proximidad demagógica. Su cercanía tiene que ver con la creación de estudio, sensibilidad, análisis y respuesta, y estar pensando siempre en una cultura de servicio. Yo voy a servir a mi sociedad, y el primer elemento es cómo le brindas a esa sociedad espacios donde ellos puedan vivir absolutamente tranquilos para que la neurosis del mundo moderno se vaya desarrollando. Vaya, ¿cuántos países no buscan tener ciudades muy bellas porque saben que la belleza de una ciudad calma a los seres humanos, desneurotiza a los seres humanos, bajan muchos índices de criminalidad si todas las cosas se hacen? Pero el peor pecado que puede tener un político con su sociedad se llama indiferencia, maestro. La indiferencia, la ausencia de castigo, lo que Chekhov decía, la parálisis del alma. Cuando la indiferencia se instituye como una visión política, automáticamente se crea un vacío que, como hay esa frase tan manida, todo vacío tiene que llenarse, que todo el mundo ya la ha dicho, pero indudablemente... Es una verdad. Pues sí, maestro, pero el vacío que provoca la indiferencia de un sistema político, no de un sistema, de los políticos, se traduce en lenguaje. Y al traducirse en lenguaje, se traduce en percepción. Y al traducirse en percepción, estás de alguna manera dando permiso inconscientemente a una serie de personas para que ellos puedan sentir que pueden ejercer violencia y pueden ejercer lo que sea, porque saben que no hay una respuesta, porque saben que el camino es la indiferencia. Perdóneme, maestro. Y se convierte en impunidad. Maestro, exactamente, perdón, lo interrumpí. No, que se convierte en impunidad. Y lo peor para la gente se siente más insegura cuando percibe impunidad. Cuando las autoridades no terminan de esclarecer un asesinato, no terminan de esclarecer un robo, no terminan de esclarecer un delito, castigarlo, y el 98% de los delitos denunciados en nuestro país, denunciados, no los cometidos, se pierden. Los denunciados, el 98%, quedan impunes. Exactamente. Eso es lo maestro. terrible. Y uno de los grandes Y el concepto de justicia no es el mismo para todos. No, maestro, y uno de los grandes botines para un proceso gubernamental, para los emperadores, era apoderarse de la justicia. ¿Por qué? Porque apoderarse de la justicia les daba a ellos la posibilidad de tener la eternidad de poder pensar que ellos pasaban a la historia. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Sigue siendo actual, maestro, y la justicia sigue cambiando de dueño. Y no se construye en 4, 5, 10 años una estrategia de seguridad para un país. Imposible. Tiene que cambiar, tiene que mantenerse, aunque cambien las administraciones, los políticos, los personajes que gobiernan y las ideologías que gobiernan. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias como siempre. a usted, mi querido Gracias, maestro. muy buenas noches. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Que ver dos grandes estrenos que además estarán en estas plataformas de pago, de streaming. Primero, la elogiadísima película de Guillermo del Toro, Frankenstein, la recreación de la historia escrita por Mary Shelley a principios del siglo XIX, que sigue teniendo todo tipo de reacciones y secuelas. La versión de Guillermo del Toro, aseguran todos los que la han visto, que es fantástica, de las mejores que se han hecho. También se estrena una película de la que ya le hemos hablado, Una casa de dinamita, de la gran directora Kathryn Bigelow, que cuenta los minutos previos a un ataque nuclear. Una de las películas más vigorosas que se han hecho en un mundo
que pende de un hilo y que se estrena hoy también en streaming. La del Toro estará en cines la próxima semana en las plataformas de pago. Si puede, vea la de Guillermo del Toro en cine, es todo un espectáculo. ¿Qué oír? Hoy también se estrenó el nuevo disco de Mon Laferte, se titula Femme Fatale y está acompañada de artistas como Nati Peluso, Natalia Lafourcade y el grupo Conociendo Rusia. Hemos podido escuchar ya algunos de los temas y son todos muy buenos, reflejan lo que es esta cantante nacida en Chile pero afincada hace muchos años en México. Una mujer fuerte, con carácter, con personalidad, en temas a la vez intimistas y algunos de ellos románticos. Como todo lo de Mon Laferte, vale muchísimo la pena. Que leer una escritora sueca de novelas policiales que por lo menos a mí me encanta. Se trata de Camilla Läckberg y su serie sobre los crímenes de Fjällbacka. El nuevo título se llama El nido del cuco y creo que es de los mejores que ha escrito esta mujer, que se ha llenado de bestsellers. Lleva más de 30 millones de libros vendidos de esta serie de los crímenes de Fjällbacka. Pero no se engañe, son todos bestsellers, pero son también muy buenos, están escritos muy bien, desde una lógica que a veces suena distinta para muchos, porque es absolutamente sueca, nórdica. A mí me encantan sus libros y me encanta también la lógica de vida escandinava. Hay muchas cosas, no todo, pero muchas cosas que tenemos que aprender de ellos, Viviana. Bueno, Jorge, ahí están tus recomendaciones. Este fin de semana habrá mucho movimiento en la Ciudad de México. Es el Gran Premio de la Fórmula 1 que será aquí en nuestra ciudad. Seguramente vendrán muchísimos turistas, dejará una gran derrama económica. Y bueno, va a ser un fin de semana divertido aquí en la Ciudad de México. Habrá muchos eventos, desfiles y más. Así que vale la pena quedarse. Si ya vimos en la Ciudad de México, quedarnos aquí, ¿no, Jorge? Sí, por supuesto. Hay muchísimo en torno a la Fórmula 1. 20,000 millones de pesos de derrama económica dejará la Fórmula 1. Y recuerdan ustedes, en el gobierno de López Obrador había muchos de la 4T que decían que había que cancelarlo. Bueno, imagínate, la gente que trabaja sobre todo en los servicios, está feliz. La Ciudad de México tiene un lleno total en hoteles, restaurantes van a estar también llenísimos, así que la gente que ofrece servicios va a estar muy contenta y nosotros también de tener una gran ciudad. Descanse, sueñe bonito, tenga un gran fin de semana y por supuesto nos vemos aquí el próximo lunes en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito, bonita noche. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.